Bien, aunque ya he saludado a algunos de ustedes, quiero referirme al señor presidente, a los miembros de la Junta de Estudios Históricos de Córdoba, a los colegas que veo, algunos veo en pantalla, y a los amigos que están acompañándome. Tengo en mi memoria que mi primer contacto profesional con Córdoba fue en el año 1994, en una memorable reunión de centros e institutos de investigación histórica que organizó el profesor Carlos Segretti, si no me equivoco, en Huerta Grande. Lo cierto es que desde entonces mis investigaciones me han llevado una y otra vez a Córdoba. Así, a partir de entonces, por ejemplo, al estudiar la seguridad del puerto de Buenos Aires en el siglo XVII, necesité conocer los auxilios que Córdoba le dispensaba habitualmente a Buenos Aires, pues estaba obligado a ella. También cuando me ocupé del obispo Mancha, su paso por esa ciudad resultó un punto de interés para mi actividad biográfica. Después estudié los expulsos de 1643 a los portugueses que el gobernador Cabrera, cordobés, expulsó de Buenos Aires, y como se refugiaron muchos de ellos en Córdoba, los tuve que rastrear. Como mencionó Silvano Benito Moya, las epidemias de 1719 y 1744 volvieron a llevarme a Córdoba. Podría mencionar muchos más puntos de contacto con la historia cordobesa, porque se ve una y otra vez Córdoba se ha presentado en mis indagaciones. Además de eso, debo sumar que en mi recorrido profesional he tejido vínculos muy perdurables con muchos colegas. Creo que muchos de ellos forman parte de la Junta y a su benevolencia debo haberme propuesto para formar parte de ella. Por todo lo que acabo de decir, mi recepción como correspondiente por la ciudad de Buenos Aires me produce orgullo por integrarme a un ámbito de excelencia que no me es para nada ajeno, y una gran alegría por estar, si se quiere, más cerca de tantos amigos a los que mucho valoro. Por eso dejo expresado acá mi gran agradecimiento al nombramiento que se me ha hecho. Y con esas palabras comienzo mi charla de hoy. Vivimos en el siglo XXI y existen sofisticadísimos sistemas de verificación de identidad. El escaneo del rostro, la huella digital, el reconocimiento a través del iris o de la voz dejan poco espacio al engaño identitario y siempre es posible recurrir a una prueba de ADN para despejar las dudas. Sin embargo, cada vez más especialistas afirman que es posible vulnerar la mayoría de estos mecanismos a través de ataques basados en deepfakes que utilizan inteligencia artificial. Estas trampas, en una época de tecnologías avanzadas, me han llevado a preguntarme, si esto sucede hoy, ¿qué pasaba en el antiguo régimen? ¿Era más fácil el engaño? ¿Era posible perderse en la muy vasta geografía americana una vez que se cruzaba el océano? Voy a centrar mi exposición en el mundo hispanoamericano, con especial foco en las gobernaciones de Buenos Aires y Córdoba, en el curso del siglo XVII y la primera parte del siguiente. La segunda diapositiva, por favor, en referencia a la población española y criolla. Me voy a tratar de mover en dos planos. Por un lado, las percepciones de la época, hasta donde uno puede intuirlas. Y el segundo plano, el de los historiadores de la población. Para ello para el primero de ellos, es decir, para las percepciones, debo preguntarme cuáles eran los rasgos identitarios por los cuales las personas eran conocidas y se reconocían a sí mismas. Respecto del la segunda parte, hablaré de los problemas que enfrenta el historiador y de qué modo logra la identificación de los individuos. Me he preguntado si era posible, por ejemplo, seguir el rastro de un individuo que había salido del puerto de Sevilla
arribado con la flota a Cartagena, seguido por mar al Callao y luego fijado su residencia en Córdoba, Buenos Aires o Asunción. Tanto en la legislación real como en la canónica existían normas, las que fueron haciéndose cada vez más estrictas. La siguiente diapositiva, por favor. Esas normas regían tanto para quienes partían hacia América como para quienes regresaban al mundo europeo. Por ejemplo, entre muchas otras obligaciones que se habían impuesto, estaba la de redactar testamento cada vez que uno embarcaba hacia el otro continente. Eran muchos los hombres, y todos sabemos esto, que partían dejando a sus mujeres a cargo del hogar con la promesa del regreso. En muchos casos, las esposas que se cansaban de esperar a los maridos presentaban notificaciones a la autoridad judicial y eclesiástica y a veces pedían directamente que, dado el tiempo transcurrido, se diera por muerto a su marido. También existieron casos en los cuales los hombres, o las mujeres también, y veremos que esto es así, decidieron mimetizarse con el mundo indígena. En general, este tipo de casos está relacionado con gente que ha cometido otro tipo de delitos y uno los puede rastrear en las fuentes, donde aparecen como sueltos y holgazanes, y con un término mucho más duro, se los llamaba malévolos. Pero vuelvo a los que han partido de España con intención de regresar. La ausencia se va alargando año tras año. ¿Llegaba el brazo de la justicia a enviarlos a los hogares? Probablemente no siempre, pero cada tanto se iniciaba una búsqueda. En la próxima diapositiva, por favor. En las ciudades americanas, los extraños eran rápidamente identificados, o sea, porque todos se conocían. He recopilado distintos tipos de órdenes a lo largo del tiempo. Una de Hernandarias de 1603, otra de 1616, y la que considero más importante, una pastoral del obispo Ascona de 1681. ¿Por qué la considero la más importante? Porque en esa pastoral se requería el regreso al hogar de indios y mestizos de ambos sexos. Todos estos ejemplos muestran que se podía esconder la identidad, pero no era tan fácil. ¿Cuáles son los indicadores de identidad hoy? Sin lugar a dudas, el nombre, el lugar de nacimiento, la fecha en que se nació, la filiación, el estado civil y probablemente, y acabo de mencionarlo al principio, los rasgos físicos. Me voy a detener para determinar cuáles eran importantes en el pasado. Y voy a tratar específicamente de dos de ellos, la edad y el nombre. La siguiente diapositiva, por favor. La fecha de nacimiento es un dato que hoy, en el mundo en que vivimos, al menos en el mundo occidental, nadie ignora. Pero las percepciones sobre ella en el mundo que hemos perdido, como decía Lafler, no parecen asemejarse a las actuales. En el mundo hispano, la corona y la iglesia reglaban distintas situaciones de vida. La edad para tomar las armas, la edad para entrar en religión, la edad para disponer libremente de su persona o de sus bienes, así como para contraer matrimonio sin necesidad de autorización paterna. Sin embargo, en toda esta normativa de ambos, tanto de Estado como de Iglesia, existen zonas grises. Veamos qué dicen las partidas. El niño mayor de 7 años y menor de 14 no ha entendimiento cumplido, pero no es menguado de entendimiento del todo. Es decir, que hay una zona de esos 7 años en que
las partidas consideraban que ya tenía una cierta comprensión. Esto nos ayuda a comprender, por ejemplo, que aunque la edad para tomar las armas eran los 15 años, estaba permitido que los patrones de barco adoptaran huérfanos de 6 o 7 años con el objeto de enseñarles la vida a bordo. Ahora, ¿es probable que un niño de esa edad embarcado en una nave con todos los peligros que había aún en las costas no haya aprendido también el manejo de las armas? Yo lo considero improbable. Además, tengo otro dato. Al fundarse en 1776 la Real Compañía de Guardiamarinas de Cartagena, el grupo de cadetes estaba predominantemente formado por aquellos que tenían entre 14 y 18 años, pero había algunos de tan solo 9, y la instrucción de ese cuerpo incluía el manejo de armas. Ahora me interesa mostrar de qué manera, esto es todo lo que yo creo que se puede obtener de la época, pero quiero ver cómo lo reflejan las fuentes y cuáles son aquellas en las que mejor aparece el dato. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Uno de las fuentes con las que más he trabajado son los padrones de población. Y en la mayoría de ellos, la edad no está consignada de modo sistemático o directamente ha sido omitida. Hace muchos años efectué un relevamiento de los censos existentes en el Archivo General de la Nación. Del total, 16 son anteriores a 1810 y solo en 4 de ellos hay constancia de edades. Otro lugar donde debería aparecer la edad al menos, son todos los documentos de carácter jurídico, porque en todos se le preguntaba al deponente su nombre y su edad. Lo exigían los juicios civiles, comerciales y penales, y también los informes de soltería, en los cuales los testigos debían decir desde cuántos años conocían al contrayente, y era obligatorio finalmente declarar la propiedad. La documentación que he revisado muestra tanto el desconocimiento por parte de quienes intervenían en calidad de testigos, como la falta de interés de la autoridad para requerir el dato. Y la prueba de ello es que en estos documentos aparece con harta frecuencia frases tales como al parecer de tantos años o de poco menos tal edad. Podríamos pensar que la fuente más fiable para obtener la edad de las personas son los registros de bautismo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sin embargo, mi estudio sobre los bautismos en el siglo XVII de Buenos Aires me permitieron comprobar que es muy riesgoso identificar fecha de nacimiento y fecha de bautismo. Muchas veces el lapso que media entre ambos eventos supera los 7 años. Y aún para complicar más el tema de la edad en este tipo de registros, donde aparecía el dato de ambas fechas, he seguido el curso de vida de esos niños y se puede comprobar que en las declaraciones posteriores la edad asentada no coincide casi nunca con las que figuran en aquellos documentos. Los individuos de aquella época, todos los que estudian historia colonial lo saben, no mentían ni fingían olvido. Sencillamente no consideraban la edad un dato relevante. Se podría pensar que esto sucedía solo con la gente común, pero eso no es así. El obispo porteño Mancha y Velasco había nacido al pasar sus padres por la ciudad de Quito. Nunca se halló su acta de bautismo y el obispo la desconocía. Cuando murió, calculó su edad en forma aproximada.
Tanto el derecho canónico como el civil fijaban la edad para contraer matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio, en los 14 años para el varón y en 12 para la mujer, pero debía mediar el consentimiento paterno. Efectivamente, un padre podía interponer disenso de si la contrayente era menor de edad y no estaba de acuerdo. Pude revisar los primeros informes de soltería copiados por Raúl Molina antes de 1955 en el archivo del arzobispado porteño. Son 230 casos entre 1635 y 1649. En menos de un tercio de ellos se consigna la edad de ambos contrayentes. Y en ese tercio, más de la mitad de las futuras esposas tienen edades entre 15 y 18 años. Hay un solo caso en el cual se interpuso censo de edad. En la muy importante recopilación de juicios responsales que hizo el padre de las Herreras, el obispado de Córdoba, Tucumán, los pocos disensos de edad que existen corresponden a finales del siglo XVIII y principios del XIX. La otra fuente que a mí me parece relevante para el tema que estamos tratando son las nóminas de soldados que arribaban al puerto de Buenos Aires, fuese tanto con destino al presidio porteño como para seguir viaje a Chile y participar en las guerras del Arauco. Esos navíos, llamados navíos de permiso, son los que conducían los soldados y transportaban también muchas veces autoridades o contingentes de religiosos. Estas listas, de las que se conocen, corresponden a 1653, 1660, 1669, 1674, 1677, 1681, 1691, están todas publicadas y son una fuente inapreciable para estudiar la población, porque si bien muchos soldados regresaban, muchos otros quedaban en América y constituían familia. Es probablemente el documento que mejor refleje la identidad desde el punto de vista nuestro, ya que ahí se consignaba nombre, filiación, lugar de nacimiento y una breve descripción física y la edad. Después voy a volver sobre estas listas, pero por ahora voy a tomar solo el dato de edad. Las utilicé cuando estudié a los navarros arribados a Buenos Aires en el siglo XVII y hice una agrupación por trienios de edad. La mayor parte de los vascos y navarros enrolados tenían entre 17 y 19 años. El segundo grupo etario era el de 20 a 22. Solo 3 individuos entre todos los que hallé lo hicieron entre los 14 y los 16 años. Pero es importante que les aclare que esta cantidad de edades solo corresponde a un tercio del universo vasco, porque al igual que en los bautismos, la documentación posterior demuestra que no son concordantes las edades declaradas con las que se declaran años después. Entonces, mi conclusión es que la edad no era considerada un dato relevante en aquella época. Pero entonces me pregunto, ¿de qué modo referenciaban las personas el transcurso de su vida? ¿Cómo lo fijaban? El navarro Miguel de Learte, que estuvo parte de su vida en Córdoba precisamente, dejó unas memorias que han sido publicadas por la Academia Nacional de la Historia. En ese escrito, Learte se remonta a su nacimiento y dice lo siguiente: nacido en Sangüesa el año de la nanita. Y nos explica que la nanita es el nombre que deriva de una gran hambruna seguida de peste que asoló a toda España. Esa es la referencia que da. En ningún momento dice cuál es el año de esa gran peste que fue el año de su nacimiento.
¿Cuál es el problema que nos generan los historiadores? Este tipo de falta de ignorancia del año exacto de nacimiento. El fenómeno es conocido en la historia de la población, en la demografía, como redondeo. Consiste en la tendencia de las personas a dar edades que sean múltiplos de 0 o múltiplos de 5. Técnicamente el fenómeno se llama hipping y ha sobrevivido hasta los censos actuales. Tanto la demografía ha inventado, ha elegido, se maneja con técnicas que son capaces de corregir esa desviación de muchas maneras posibles, entre otras con un tipo de diseño de cuestionario más cerrado. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente. Hemos visto hasta acá el tema de la edad. El otro elemento que a mí me parece significativo para tratar la identidad de las personas es el nombre. Nombre, me refiero a nombre y apellido. Y de nuevo me pregunto, ¿qué significaba en aquella época? Y de nuevo, ¿qué problemas debe afrontar hoy un historiador que se maneja con personas, con nombre y apellido? No me voy a referir acá a las variantes de tipográficas que responden muchas veces a errores cometidos por el escribiente. Pero además, también existen variantes gráficas en apellidos como Rosas, Ábalos, Jiménez, que admiten hasta el día de hoy diferentes grafías. Para ver cómo aparecen en las fuentes y cómo están de distorsionados los apellidos, voy a dar un solo ejemplo, que es el primer ancestro de Bartolomé Mitre en nuestras tierras. Yo he encontrado a Aventura Demetrio como Metre, Demetri, Dimetrio y Demetrio. Si todas esas variantes generan al historiador una serie de problemas y la única forma en que un historiador de la población puede abordar este tipo de deformaciones es realizar, antes de empezar a trabajar, establecer criterios claros con los cuales abordar las distintas grafías. Peter Boy Bowman recopiló en un libro maravilloso los nombres y las procedencias regionales de los primeros españoles llegados a América. Su preocupación era saber si lo que decía Amado Alonso sobre el andalucismo americano era o no cierta. Y con ese fin buscó todas las listas de pasajeros a Indias, que está gran parte publicada. Cuando hizo, en el curso de su trabajo, señalaba la poca variedad de los nombres de pila y de los patronímicos españoles producía en esa época innumerables confusiones. Y una de las más importantes, según él, era la homonimia. Y la otra, la segunda, era que una persona podía usar a lo largo de su vida diferentes formas para autonombrarse. La homonimia era muy frecuente y muchas veces se ponía el nombre de un hijo muerto a otro nacido posteriormente. Pero también he encontrado homónimos ambos vivos, en general mellizos, pero no era infrecuente en otros casos, como por ejemplo un niño llamado Ramón Venencia, que tenía 6 años,
y que tenía un hermano de 10, ambos viviendo con sus padres en Arroyo del Tala a comienzos del siglo XVII. Perdón, comienzos del siglo XVIII. Otro caso muchísimo más difícil de resolver es el de los esclavos que adoptaban los apellidos de sus amos, que por supuesto repetían los nombres. En Buenos Aires hay varios casos, como por ejemplo el de Riglos, el de Gaete o el de Ascona. Pero también existen otras situaciones. A mediados del siglo XVII hubo 2 Martín de Segura, que eran tío y sobrino. Pero para llegar a la conclusión de que eran 2 personas distintas y poder determinar para cada una de ellas su curso de vida, esto hace que el historiador tarde algunas horas para deslindar los datos de uno y otro. Cuando hicimos el trabajo en dicho día de los padrones de la campaña porteña de 1726 y 1744, encontramos infinita cantidad de homónimos. Nosotros teníamos un objetivo en ese trabajo, que era determinar las migraciones internas, y por lo tanto era sumamente importante saber si se trataba de homónimos o si se trataba de casos de doble empadronamiento, es decir, de personas que habían sido empadronadas 2 veces en distintos lugares. También eso nos significó hacer aclaraciones bastante importantes. Cuando la homonimia se daba entre un padre y un hijo, era bastante fácil, porque en general se le agregaba una derivación al segundo, el joven, el pequeño, entre otras. Había otras formas de diferenciar a las personas, que eran propias de aquella época, es decir, que eran la gente de aquellas épocas era consciente de los homónimos. En general se puede encontrar gente a la que se le agregaba la ocupación, soldado del presidio, la etnia, Gregorio Flores Pardo Libre, o un apodo. Y por ejemplo, en un mismo pago de la campaña bonaerense había 2 Franciscos de Azuaga, y se distinguía uno del otro porque a uno de ellos lo llamaban el Maturrango, y eso está en la fuente, ¿no? O sea, en el mismo censo. Bowman dice que una de las formas más frecuentes que él encontró era acompañar el apellido del lugar de origen. Y muchas veces el lugar de origen terminaba suplantando al apellido. Los ejemplos abundan. Cristóbal de Burgos, Francisco de Bilbao, por ejemplo. Yo en Buenos Aires he encontrado al condestable de la Fortaleza, que se llamaba Diego de Ordes, nombrado muchas veces como Diego el Flamenco. Y también he encontrado un soldado cuyo nombre figura como Martín de Alemán, y el señor era natural de Viena. Y ahora me voy a referir a problemas del historiador. Uno de ellos es el apodo. Yo acá tengo que mencionar a un historiador cordobés, que es el padre Grenón, que, como ustedes saben, tuvo una vastísima obra. Trabajó mucho en los archivos cordobeses, tanto en los civiles como en los eclesiásticos, y en esa tarea que hizo a lo largo de la vida fue recopilando apodos. Grenón sostenía que los apodos eran propios de gente de la baja esfera, generalmente ladrones o bandoleros, gente toda de mala vida. Yo creo que esa percepción de Grenón tiene que ver con el tipo de fuentes que él manejó, que en general eran fuentes judiciales. Y creo también
hizo una gran obra exhumando los apodos. Algunos de ellos muy expresivos y muy graciosos. Por ejemplo, habla de un ladrón al que llamaban Redecillas y otro apodado Pan Redondo. Pero personalmente creo que los apodos no se limitan exclusivamente a la gente de mal vivir. En los padrones bonaerenses que trabajamos en el grupo de población, encontramos declarantes llamados, por ejemplo, Gregorio el Cisne o Lorenzo Barbalarga, personas que vivían pacíficamente de sus cultivos o de sus haciendas. Los apodos tampoco eran exclusivos de los varones. En la Buenos Aires del 600 vivían Inés, Isabel y Mariana Enríquez. Pero en la época se las conocía como las Beatas, y todos sabían a quién se refería, a quiénes se estaban refiriendo. He encontrado otros casos que son más difíciles, o sea, de que ya hoy el historiador no puede identificar. Por ejemplo, una persona que aparecía en las actas de bautismo como Chana la griega, o un grupo femenino mencionado en una fuente como las catonas. Yo no pude encontrar en ningún diccionario una definición de esta palabra, pero estimo que por asociación con Catón el Censor se trataría de personas de juicio muy severo. En aquella época, cuando en Buenos Aires se nombraba a las Beatas, a las Catonas o a Chana la griega, no sé si toda la población, pero al menos la autoridad podía saber y dar noticia de la identidad. Sin embargo, en muchos de estos casos, el historiador se encuentra aún ante un problema que le resulta insoluble. Cambiamos de diapositiva. Otro problema que se presenta para el investigador es que las personas solían utilizar distintas formas para su nombre y su apellido a lo largo de la vida. María de Escobar estaba casada con Andrés Lozano de Sarabia. En parte de los bautismos de sus hijos figura como Antonia de Escobar, en otros como Antonia de Escobar y Barragán, y en otros como María de Escobar o como Antonia de Escobar, en forma indistinta. Y sabemos, o podemos determinar quién es precisamente a través de su marido. También los miembros de una familia podían usar variantes de un apellido. Era común que una hija mujer adoptara el apellido de una abuela, lo que hace que a simple vista sea difícil asociarla con sus otros hermanos. Las hijas de Andrés Lozano de la Era y María Gómez de Sarabia usaron ambas distintas formas de apellido. Ana aparece como Gómez de Sarabia y Lozano, mientras su hermana María era conocida como Hernández de Lozano en general. Otro caso importante es el de doña Elvira Hernández de Fonseca, que a veces usaba el apellido Tamborejo o el apellido Sanabria. No solo los apellidos generan duda al historiador. Pasamos a la próxima diapositiva. Gracias. Los nombres Carmen, Ventura, Jesús, Santos son tanto indicadores de identidad femenina como de identidad masculina. Carmen, no lo puse ahí. A veces se los puede identificar mediante una adjetivación que va asociada. Pero he encontrado casos muy complejos, como un hombre llamado Patrocinio o una mujer a la que le decían Hermógenes. Si uno los encuentra en una lista nominativa en los cuales están todos los hijos de un matrimonio, es imposible con los nombres solos saber si es un
varón o una mujer. Solo la explicitación o el agregado de un adjetivo nos puede resolver el problema. En el caso de Hermógenes, por ejemplo, lo pude resolver porque se trataba de una mujer que asistía a un taller de costura en el cual se confeccionaba ropa para los necesitados a finales del siglo XVIII. Vuelvo a las listas de soldados. En esas listas es más fácil la identificación. Por ejemplo, un Pedro Díaz se diferenciaba de otro de igual nombre y apellido, porque este era natural de la villa de Noya, en Galicia, tenía 33 años, era alto y delgado, tenía una herida en la frente. Y eso lo hace diferenciarse. Lo mismo, casos similares suceden con los Juan Pérez, los Antonio Rodríguez, por citar algunos. Pero volviendo al tema de las percepciones, en esas listas aparecen soldados conocidos. Es decir, otra vez la percepción de la época hace que al escribiente confeccionaba la lista no le pareciera necesario dar datos sobre esa persona. Todos sabían quién era. Yo me imagino que eran soldados que habían venido antes al Río de la Plata y cuyas señas precisamente estaban guardadas en algún lugar y eran conocidas por la autoridad que confeccionaba los listados. Sin embargo, esas personas han quedado fuera de la óptica del historiador. Me gustaría cerrar esta exposición con una reflexión de François Guerra. El profesor catalán entendía que en el mundo actual han pervivido deformadas distintas formas de sociabilidad de antiguo junio. Tal vez sean bastante más difíciles de identificar esas pervivencias en las grandes ciudades como Buenos Aires o Córdoba, pero se hacen evidentes en pueblos y en pequeñas comunidades. Me he referido a la tendencia de redondear la edad que subsiste hasta el día de hoy. En cuanto a los nombres, el apodo es tal vez la persistencia más notable en nuestro mundo. A veces esos apodos son irónicos. Pero también podemos pensar los apodos que acompañan a muchos hombres públicos. El tigre de los llanos, el manco Paz, el zorro Roca o la tortuga, por mencionar algunos de los siglos XIX y XX. En muchas familias se conserva todavía la costumbre de usar el mismo nombre para el primogénito varón de cada generación. Otro problema a futuro. Y en los pueblos de provincia siguen usándose diminutivos para individualizar a hijos homónimos de sus padres. Y también se agrega a los nombres la ocupación o algún dato específico. Por ejemplo, Juan el Tarlabartero, Pedro, el que vive en la casa pegada a la de la familia López, o el tal Antonio que vende verdura. O sea, quienes viven en el lugar conocen perfectamente y dan por sobreentendido todas esas referencias. Pero quien llega por primera vez a un lugar así queda en ascuas, porque resultan un misterio las personas a las cuales están refiriéndose. Y por último, creo que esto también es importante en cuanto a las pervivencias. ¿Quién de nosotros no tiene una tía abuela a la que todos le decían beba o chiquita y que hoy resulta difícil recordar el nombre? Quiero aclarar que estas pervivencias no son exclusivas de nuestro país, existen en toda América y por lo menos en todas las ciudades, en todas las sociedades de origen latino. Y con esto doy por terminado mi presentación.